Silencio, por favor. Tres, dos. Toño, pues la verdad es que es un placer tenerte aquí. Estoy muy emocionada de platicar contigo porque creo que has brillado en un área donde a veces no somos tan positivos y tú has hecho ese sistema de comunicación súper positivo. Y yo como radio escucha te lo agradezco. Creo que este país necesita mucho de eso. Pero cuéntame un poquito de ti, Toño. ¿Quién es Toño? ¿Quién es Toño Esquinca? Gracias, Cris. De veras, muchísimas gracias por tus palabras. Toño Esquinca es una persona a la que no le ha ido bien siempre en la vida, pero tampoco le ha ido mal. Es una persona que desde muy joven quiso entrar en el mundo del conocimiento espiritual. Por una u otra razón la vida me llevó allá. Y por una u otra razón creo que lo que más me gusta después de la música, me encanta la parte espiritual y los conocimientos de evolución del ser humano, más que espiritual meramente hablando, sino de evolución. Y creo que Dios me dio una gran bendición de poder conjuntar las dos cosas que más me gustan, la música, pero también cosas que he aprendido y que de alguna manera le dejan a la gente, creo yo, y así lo quiero pensar, algo en su evolución y en su camino. Ese es Toño Esquinca. Fíjate que estaba yo leyendo tu libro, que por cierto de verdad está muy lindo. Hay muchas cosas muy rescatables, muy, muy padres. Y hay una que me encantó, que dices que eres un hombre que te sientes afortunado porque haces lo que te gusta. ¿Cómo lo dijiste? Hago lo que me gusta, Cuéntanos. Y me pagan por hacerlo, Y me pagan. Creo que soy muy afortunado. Creo que todos los que tenemos un trabajo que podemos dejar de llamar trabajo, somos muy afortunados, porque hay algo que me gustaría platicarle a la gente. Muchas veces lo vemos en diferentes personajes de la vida pública. Hay cuestiones muy difíciles aquí para que pueda haber algo. Y creo que como eres dentro, tienes que ser fuera. Y de nada te sirve tener muchos conocimientos o citas o cosas que puedo hacer de diferentes autores o conocimientos que haya aprendido si tú no los practicas y si tú no los experimentas y si tú no dices esto de plano a mí no me funciona. Entonces creo que he sido muy afortunado en el aspecto de ir creciendo, han ido pasando los años en un micrófono en el que voy aprendiendo a lo mejor una nueva teoría o conozco un nuevo personaje que me impacta, lo voy experimentando, me voy casando terriblemente con ese personaje y después digo, no, este no era el camino, pero me llevó a otro escalón. Ahora ya lo dejo, ahora me está interesando esto, ¿no? Y creo que nunca vamos a dejar de aprender los seres humanos, nunca. Yo no conozco a alguien que diga, ya aprendí. El día que alguien dice, ya aprendí por dónde es y este es el verdadero camino, ese día yo dejo de creer en esa persona. Ya se quedó en el camino. Porque todos formamos parte de, y todos nos tenemos que ayudar a evolucionar en algo. Ese libro, Efecto Positivo, yo lo hice con el mayor fin de no ser ni de poder competir. Estoy escribiendo otro que es mucho más profundo, que tiene otros temas mucho más profundos, pero ese libro era para mí, hace 7 años que lo empecé a escribir, pues era acercar a la gente a algo que es muy obvio y que por lo obvio se nos había olvidado y empezamos a ponerle atención a otras cosas. Llegó una invasión del celular tremenda, llegó una invasión de sobreoferta de conocimientos, de conceptos, de noticias, de personajes, de lo que sea, y dejamos de poner atención en lo más básico, en lo más esencial, que cuando tú lo lees
dices, no, pero pues esto está muy obvio. Sí, está obvio para ti, pero hay mucha gente que no lo conoce. Sí. Y como lo digo siempre al principio del libro también, no pretende enseñar nada, sino despertar interés en bibliografía y en maestros que considero enormes. Fíjate, te voy a citar textual porque de verdad esto me hizo también cuestionarme, ¿no? Dice, me siento un hombre infinitamente afortunado, pues tengo una vida en la que lo que me gusta hacer, lo que quiero hacer y lo que debo hacer son lo mismo. Y me puse a pensar, esto, qué increíble sensación. De verdad, yo cuando lo leí dije, wow, o sea, es real. O sea, cuando haces lo que amas y cuando sientes que es lo que debes hacer, en este sentido, no del deber ser, sino como una misión, como un llamado, es algo espectacular. Y me quedé pensando, esto se busca, te encuentra, se crea. ¿Tú qué crees, Toño? Porque tú en tu camino, o sea, que quiero que nos hables un poquito de cómo fue, cómo llegaste, fue casual, lo buscaste, se dio. Cuéntanos, ¿qué pasó con tu carrera? Bueno, primero, lo que decías al principio, yo sí creo que todos en la vida tenemos una misión que cumplir. Eso es definitivo, ¿no? Cuando nuestra misión va aunada a nuestro trabajo, pues somos triplemente bendecidos. Sí. Estoy hablando en cualquier aspecto. Puede haber un bombero que su misión sea calmar a la gente en momentos de crisis y tiene ese don. Y ahí se dedica y es su vocación, vamos. Pocas veces creo yo que la vocación y la misión se encuentran. Y lo que me pasó a mí fue muy lindo. ¿Por qué? Porque, bueno, fue lindo ahora que lo veo en retrospectiva. Ajá, pero en ese momento era una confusión y era algo bien difícil para mí. Mi mayor maestra, la que he tenido en toda mi vida, mi hermana Adelina, más grande que yo, cuando yo nací ella tenía 20 años. Ok. Era como mi mamá. Fue la que me enseñó todo. Me empezó yo tenía una fe ciega en ella. Más que con mis papás, digo, mis papás, maestros jubilados, murieron, trabajaban 2 turnos, casi no estaban conmigo, pero mi hermana Adelina tenía un don, tenía una misión también. Era la hermana que todos los demás hermanos veíamos como rara. Ahí viene mi hermana, la hippie, la rara, porque hablaba de cosas que no eran comunes hace 40 años. Hablaba de vamos a meditar y meditar, no, ya va a empezar mi hermana con esas fregaderas, no, Adelina, fíjate, no, y vamos a hacer esto. Y tenía una visión, un sentido, un sexto sentido tan despierto, que cuando ella nos decía cualquiera de mis otros hermanos, fuimos 6 en total, no salgas, no vayas, no hagas esto, ¿la desobedecías? Y Bueno, decías, te ibas y algo pasaba. Un hermano chocaba, otro se fracturaba un pie, y entonces empezamos a decir, no, ahí viene la bruja de mi hermana. Ya, Adelina, no te voy a preguntar si voy o no voy. Ok, pero yo te digo que no vayas, hermanito. Inmediatamente en ese momento yo cancelaba todo y decía, no voy, no puedo. Oye, vamos a la fiesta. No puedo. Pasó el tiempo. Yo tuve una etapa muy oscura, pero luego mi hermana muere en un accidente que es una de las cosas y de los sucesos más mágicos. Suena raro, pero aunque no lo creas, Cris, ese año en el que murió, ella murió en el 99. Cuando ella muere, ese año, yo lo recuerdo como uno de los años más mágicos que ha habido en mi existencia. Okay. No lo recuerdo trágico. Todos pasamos por un periodo de duelo muy difícil porque ella murió de un accidente. Claro, repentino. Repentino. Yo me despedí de ella, yo era su hermano consentido, era su hijo y sus sobrinos, mis sobrinos, sus hijos, eran como mis hermanos, son como mis hermanos. Ella tiene un accidente
en el que mi cuñado nos platica qué pasó. A mi cuñado no le pasó ni un rasguño y mi hermana murió instantáneamente. Nos platica mi cuñado con mucho pesar, con mucha culpa. Dice, es que veníamos en la carretera, había un banco de agua, el coche se volteó, se quemó el toldo justo donde tu hermana iba y pues la afectó y se murió de lo que derrapó, ¿no? Pero la volteé a ver y todos nos quedamos, sobre todo cuando nos estaba platicando lo trágico del accidente, dice, la volteo a ver y lo último que hizo tu hermana fue cerrar los ojos y hacer... Entonces me volteo y le digo, ¿pero qué más te dijo? ¿Qué te dijo antes de eso? Dime por favor, nada. Me volteó a ver, cerró los ojos y exhaló. Ella, antes de morir, me estaba metiendo muchísimo a un taller y a un curso con un maestro que ha sido parteaguas también en mi vida, Drúmbalo Melquisedec de la Flor de la Vida. Y empecé a aprender la meditación Merkaba, que son 18 respiraciones, 17 para programarlo, y la respiración número 18 es para cuando dejas el plano terrenal y te viene dictada de un ser superior. Yo no había tomado el taller, mi hermana me insistió terriblemente en tomarlo. Mes después, llámale culpa, llámale necesidad de saber, lo que sea, voy a tomar el taller y Drúmbalo nos explica, la respiración número 18 viene dictada de tu ser superior cuando quieres dejar tu cuerpo físico. Y es tu Merkaba, 2 pirámides encontradas, que están en un movimiento rotatorio en nuestro cuerpo, 3 pirámides, es cuando tú armas tu Merkaba y es tu transporte de luz. Merkaba quiere decir transporte o cuerpo de luz o transporte de luz. Conforme voy aprendiendo en el taller, porque el taller duraba un mes en aquel entonces, llegamos a esa parte de las respiraciones, de cómo activar la respiración Merkaba, y te lo juro que no podía yo dejar de llorar, no sé si de alegría o de tristeza cuando nos enseñan la respiración. Te enseñaban cómo conectarte con tu ser superior, cómo hablarle, cómo el ser superior te va a dictar el momento justo cuando tienes que hacer esa respiración, y es tu última exhalación en vida, en esta dimensión, y asciendes a otra. Entonces, a partir de ahí, pues me hice un asiduo energúmeno de todo lo que tiene que ver con la geometría sagrada. Wow. De todo lo que me veo con la geometría sagrada, de la geometría sagrada pasé a otros ámbitos, al hinduismo, al budismo, al judaísmo, incluso al islam, a todos los libros sagrados, a todos sus filósofos. Y antes de que mi hermana muriera, ella estaba muy metida yo creo que es la maestra de cualquier aspecto metafísico, Connie Méndez, y tenía, ella asistía a la gran fraternidad blanca, me llevaba, o sea, ella me enseñó absolutamente todo el camino. Yo lo veía todavía como a mi hermana la loca, ¿no? Está interesante y está padre, pero no me late todavía, y muere, y fue... El despertar de tu Este fue mi camino. Y antes de eso, yo me di cuenta que en aquel entonces yo trabajaba en una estación de rock. Entonces me di cuenta que le llamaba mucho la atención que antes de poner a Black Sabbath, satanizados, el rock, el demonio, les hablara de ángeles, les hablara de amor, les hablara de luz, les hablara de estos conceptos, y les ponía Black Sabbath. Muchos jóvenes empezaron a seguirme por eso. Y es que es algo, yo creo que perenne en nuestra sociedad y más en el mundo como está. Siempre va a haber una necesidad y una búsqueda en el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo caótico, sí, pero quizá en México vivimos más sumergidos en el miedo. El miedo a muchas cosas.
El miedo a perder tu trabajo, el miedo a perder tu cartera, el miedo a perder tu coche, el miedo a perder tu vida, el miedo a todo. Entonces, la gente, yo creo que más que nunca necesita eso, necesita hablar de cosas que en este despertar de conciencia y en la dimensión a la que nos estamos dirigiendo, los conceptos ya no están aislados. El mundo de lo espiritual, de lo angélico, de lo celestial, de lo divino, está tocando al ser humano. Ya lo alcanzamos, estamos involucrados. Pero también la contraparte. También los mundos de densidad oscura, de peso, de involución, también están aquí. Y es un tiempo en el que yo creo que tenemos que despertar muchísimo el libre albedrío. Y sabes que me encanta lo que dices, porque desgraciadamente muchas veces tenemos esta falsa creencia de que en los medios de comunicación lo único que vende es lo negativo. Y yo creo que esta parte que tú has venido a revolucionar en muchos sentidos, que le das este toque espiritual, a mí sí, o sea, no es solamente un enfoque positivo. Yo creo que esta energía se siente cuando alguien va más allá, y por espiritual no me refiero a religioso, me refiero a ser tu mejor versión, a conectarte con esa parte maravillosa que todos tenemos que nos engrandece, ¿no? Y creo que eso es algo que nos hace inundado con eso. Y de verdad creo que eso es algo que muchos agradecemos. Por ejemplo, vamos a hablar los famosísimos mantras que haces a las 8 de la mañana. No me vas a creer por qué empecé a poner un mantra a las 8 de la mañana. Un día estaba pasando fui casado y divorciado, y estaba pasando por una etapa en la que empecé a tener una de esas intuiciones, de esas cosas que dices, ya no estoy a gusto, algo va a suceder, algo va a pasar. Empiezo a escuchar mantras por otro maestro que también llegó a mi vida después, pero yo empezaba a escuchar unos mantras y decía, esto tiene un poder inaudito, esto está increíble, me hace llorar, a mí me hace llorar, y creo que hay una frase que me encanta, ¿no? Algo debe de haber en el agua salada que todo lo cura. Las lágrimas, el mar y el sudor curan todo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empiezo a poner el mantra, yo estaba muy triste. Empecé a meditar, porque ya me gustaba meditar, ya le dedicaba tiempo a la meditación. Y empecé a pedir una respuesta. ¿Por qué me hace llorar este mantra? ¿Por qué? Era uno, sobre todo. ¿Por qué? Y te lo juro, de la noche a la mañana amanecí con una alegría, un alivio, pero con una necesidad y urgencia de irme ya a la cabina a empezar a trabajar, porque les dije, a las 8 de la mañana, todos los días, les voy a poner algo. 8 de la mañana todos los días. Mi productor se queda, ¿pero cómo vas a poner eso, güey? Y le digo, sí, a las 8 de la mañana voy a mandar bendiciones a todos. Eso quiere decir este mantra, quiero mandar bendiciones a todos. Que tengan bendecido camino. Quiero eso, porque yo quiero que alguien me lo diga a mí. Le digo, ¿a poco tú no quisieras ir en la calle y que alguien te dijera de lejos, que tengas bendecido día? Imagínate qué pasaría. Y eso lo empecé a hacer a las 8 de la mañana. Mi jefe, esto lo empecé antes de estar trabajando en trabajo en Alfa, lo empecé en Mix, se me quedaban viendo como, oye, eso ya no lo vuelvas a hacer. Estamos perdiendo rating a lo bestia. Y cuando empiezo a ver los resultados del rating a esa hora, les dije, ¿qué óvole? No que íbamos a perder. No que lo íbamos a perder. Mira, ¿ya lo viste los números? Entonces me dijeron, síguelo haciendo, exactamente igual. Pero fue por eso, yo me sentía muy triste. Yo decía, ¿por qué esto me hace llorar tanto? ¿Por qué me está haciendo llorar tanto? He oído canciones, soy un melómano
pero empedernido. Oigo canciones, sé qué canciones me ponen de malas, cuáles me ponen alegre, cuáles me ponen triste, cuáles me ponen reflexivo, cuáles me incitan a correr. Y yo decía, ¿por qué esta? Y tanto tiempo, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? 2 meses. Y me sigo sintiendo tan mal. Y al otro día desperté, empecé a poner esa canción y haz de cuenta que fue una misión cumplida, te lo juro. Así lo vi yo. Me empecé a sentir súper bien con ese mantra. Decido divorciarme y decido dejar las cosas en paz y en calma, pero a raíz de ese día. Y me acuerdo perfecto el primer día que lo puse. Lo puse un 13 de marzo del 2009. Ok. 13 de marzo del 2009. Me acuerdo perfecto de la fecha, 13 de marzo, por primera vez. Y desde ese entonces trato de hacerlo todos los días. Todos los días. Y además los mantras tienen como una magia, ¿no? Una magia intrínseca. A mí lo que me encanta es que muchas veces no conocemos el significado de la palabra. Eso es como, digo, seguramente pues los hindús sabrán, ¿no? Sobre todo los que están en sánscrito, pues a lo mejor sí saben lo que significa, Sí. ¿no? Pero nosotros que como mexicanos escuchamos, a mí me pasa mucho también con los mantras, que cuando los escuchas ni siquiera sabes exactamente lo que significa, pero es una conexión que va más allá de la mente, ¿no? Que creo que a veces también eso nos falta, porque si bien dices, hoy en México vivimos esta parte del miedo, pues también es porque ya nos compramos muchas cosas que definitivamente suceden, pero otras que ya pensamos que van a suceder, ¿no? Entonces esta parte de no hablar, o sea, de no entenderlo al 100% con la mente hace que te conectes desde otro lugar. Es que sí, o sea, sí lo entendemos. Nuestro ser superior entiende todo ello. Hay un fenómeno físico y químico dentro del cuerpo que son sonidos, a final de cuentas, que su repetición comienzan a generar una vibración. Y esa vibración, como todo es electricidad y magnetismo, hace... Mira, por ejemplo, todas nuestras moléculas y todos nuestros átomos están vibrando a una velocidad específica en esta dimensión. 9 décimos de la velocidad de la luz. Los ángeles, por ejemplo, están vibrando a una densidad a una vibración mucho más rápida y una densidad menor. Por eso no los vemos, por eso no estamos viendo a los que están aquí. Sin embargo, se están transportando, por eso en un altar es importante poner agua, incienso, una flor y también una vela, porque estás en los 4 elementos, no es que sea un ritual mágico que no esté comprobado, me explico, sino que estos 4 elementos son los que están aportando una cantidad de vibración, de pertenencia hacia lo eléctrico o lo magnético, a lo femenino y a lo masculino, que por ende hacen que esos ángeles puedan estar interconectados con nosotros e intercambiando información molecular y sobre todo subatómica. Un mantra, al repetirlo, va alineando cada uno de tus sonidos. Cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos, si pudiéramos oír lo que está produciendo nuestro cuerpo en ruidos, está totalmente discordante. Cuando estás meditando y cuando estás repitiendo palabras que no tienen nada que ver. Yo cuando estuve en la India, yo les decía, oye, ¿qué espirituales son? El decir el namaste, digo, qué espiritualidad, qué bárbaro. Hasta la señora que te vende fruta en el mercado te dice namaste. Pues sí, güey, namaste es hola, bye, buenos días, adiós. Y dice, ¿de veras? Sí, eso quiere decir. ¡Órale! Entonces empiezas a ver lo que quieren decir los mantras. Y un mantra no es otra cosa más que una reproducción de sonidos armónicos que no precisan el significado, la traducción per se al lenguaje de quien los está leyendo en otro país, inglés, castellano, alemán, sino que son una serie de repeticiones. Sí hay mantras como por ejemplo, ¿cuál te podré decir?
no Mahanaje bueno, hay muchos. Waje Guru, por ejemplo. Waje Guru lo que significa es que se haga la voluntad de Dios, ¿no? O Dios te bendiga, Waje Guru. Y si lo repites en un estado de armónico que representa ese sonido en sánscrito, porque cuando fue escrito el sánscrito era más la reproducción de sonidos mediante una emoción, lo que te quiero decir con una emoción, lejos del significado per se de vaso con agua. En sánscrito vaso con agua se dice bla, no, es el significado emocional. Y eso está padrísimo porque los mantras, al repetirlos, estás armonizando el sonido de tu cuerpo. Y estás, por ende, armonizando tu aura y estás armonizando el entorno al que ya estás desprendiendo miles de quantums que están haciendo que algo llegue a ti en forma concreta como esta mesa. ¿Por qué crees que hoy en día nos cueste tanto trabajo hablar de energía y hablar de todos estos temas? ¿Por qué tenemos tantas creencias limitantes acerca de este tema? Yo creo... Porque estás de acuerdo que hoy en día ya la física cuántica, o sea, todos sabemos que somos energía, pero si tú te fijas, no nos enseñan nada en función de cómo, pues, que sea una herramienta, ¿no? O sea, que lo utilicemos, la energía física, la energía espiritual, la energía en función de chakras, o sea, hay tanta información energética que la desechamos, o sea, es como, no, de eso no me hables porque es esotérico o... Eso no existe. Eso no existe. Pues yo creo que hay ahorita, como te decía hace rato, creo que estamos viviendo el mundo de lo divino, de lo celestial y el mundo involutivo, ambas. Y ambas son energía, ambas partes son energía. El dinero es energía, el amor es energía, la salud es energía, todo es energía. Yo creo que ahorita la gente está, sí, porque también hay un tema aquí fascinante que también me gusta muchísimo, de cómo seres oscuros están manipulando a la gente y cómo seres oscuros están permitiendo que la gente crea en lo tangible. ¿Seres oscuros humanos, seres oscuros espirituales? De otros seres oscuros, dimensiones, okay. De otras dimensiones que se mezclaron con los seres humanos y nacieron, de ahí vienen los reptilianos, primero eran los grises, los reptilianos, en fin. Claro que estamos mezclados, claro que estamos en una exceso de lucha entre el bien y el mal. Para empezar, ¿qué es el bien y qué es el mal? Además, lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para ti y viceversa. Sin embargo, todo mundo lleva un aspecto evolutivo en la vida, tanto físico como mental y espiritual. Entonces empiezas a definir qué es bueno y qué es malo cuando tienes conciencia. De eso te quiero hablar porque de eso voy a hablar en la plática de la conciencia. Quiero platicarles un poquito que Toño va a estar con nosotros en el SK Experience, que es un honor y es un placer. El honor es mío, Cris. Verdaderamente es un evento que hemos creado que tiene alma, que la intención es elevar la conciencia. Esa es nuestra misión de vida. Elevar la conciencia desde diferentes áreas y desde diferentes voces, porque es muy importante para nosotros que sean voces diferentes para que resuenen contigo de manera diferente. Y me encanta, entonces, que tu conferencia sea de la conciencia, bueno, me pone así súper emocionada. Cuéntanos un poquito de tu conferencia, Toño. Mira, la finalidad que tiene mi conferencia, como siempre lo he dicho, yo no soy ningún maestro. Yo puedo platicarte, comunicarte lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha servido. Y desde mi muy humilde punto de vista, ¿qué es lo que está pasando cuando en una casa, en un hogar, hay una carencia de algo? Llámese salud,
llámese dinero, llámese amor, lo que sea. Lo que te decía es, todo es energía. Y como esa energía está a tu disposición instantáneamente, se tiene que manejar por una sola herramienta, que es la que yo creo que es lo que tenemos que tener todos los seres humanos: la conciencia. La conciencia con SC y la conciencia con C nada más. Porque la conciencia es darte cuenta. ¿De qué? De tu ser. Entonces, mucha gente puede decir, no, yo me doy cuenta de mi ser desde que me despierto. Pues sí, estoy despierto y me estoy dando cuenta de lo que están haciendo a mi lado. No es cierto. Porque hay muchísimos factores que son los importantes y los primarios. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? Pero sobre todo, a pesar de que te das cuenta de lo que estás hablando, cómo estás actuando, cómo estás percibiendo el mundo, con quién te estás juntando, en fin, porque viene una cadena infinita de cosas, a pesar de eso, lo sigues haciendo, entonces quiere decir que no tienes conciencia. Cuando no tienes conciencia, puedes hacer y decir muchas cosas de las que yo me he arrepentido. Puedes hacer un sinnúmero de cosas de las que no estás saliendo bien librado en la vida. Entonces pasa el tiempo y dices, ¿pero por qué a mí me pasó esto? Pues sí, acuérdate lo que era tu concepto de X, lo que era tu concepto de X persona, lo que era tu concepto de X lugar, trabajo, oportunidad, etc. Acuérdate, porque todo eso está generando nuestra vida. Todo, constantemente, nuestra salud, todo, constantemente lo está generando. O sea, es decir, yo me puedo dar cuenta, pero no me doy cuenta de que me estoy dando cuenta. Inconscientemente. Ok. Cuando te das cuenta, es que primero tienes que, yo creo que para darte cuenta necesitas conocer qué pasa o de qué me tengo que dar cuenta, más bien. Ok. ¿De qué me tengo que dar cuenta? Bueno, pues en la conferencia trato de explicar un poquito nada más de por qué es importante darte cuenta de las cosas y de aspectos universales que gobiernan todo. Si tú te das cuenta de ello, entonces te vas a empezar a dar cada vez más cuenta de lo que estás dejando de hacer. Y no me refiero en hacer con agarrar un martillo y ponerte a hacer una escultura. A ese hacer no me refiero, ni siquiera ir de un lugar a otro. Con hacer me refiero con la mente, me refiero con el corazón y me refiero con todo lo que tenemos para expresar esas dos funciones, que la mente es eléctrica, el corazón es magnético, y eso es lo que genera el poder infinito que puede llegar a tener cualquier ser humano. Hay gente muy consciente que ha hecho mucho el mal en el planeta y que conscientemente saben qué palabras usar, saben qué conceptos usar, bajo qué fines, son conscientes del mal, son conscientes de lo que están generando sus palabras. Hay gente que es inconsciente en maldecir a alguien, en maldecir un trabajo, en maldecir lo que sea, lo hace inconsciente, porque no sabe, porque no te han dicho, oye, te tienes que dar cuenta de esto. Las reglas del juego son, date cuenta de cómo usas tu cabeza, tu corazón y por ende tus instrumentos para manifestar y atraer, que son tu boca, que son tus brazos, que son tus piernas, que son tus manos, para poder atraer todo lo que conscientemente estás generando y estás teniendo. Si no te digo yo el menú, ¿sabes qué? Date cuenta de ti, ten conciencia. ¿Por dónde? ¿Pero cuenta de qué, güey? Dime cuenta de qué. ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Bueno, pues te tienes que dar cuenta simplemente de estos 7 aspectos que te voy a decir. Ok.
de estos 7 puntos que cuando los rompes, rompes todo. Y los rompes a diario, los rompes cuando vas en el tráfico y se te cruza alguien, los rompes cuando vas en el metro y se te mete alguien o te empuja, los rompes cuando tu hijo te dice no lo voy a hacer, mamá, los rompes de 1000 maneras. ¿Cómo estás capacitado tú para reaccionar bajo el mundo terrenal y vivo que está pasando? Porque si tú sabes ese menú, vas a comprender por qué te están sucediendo una serie de factores hoy en tu vida. Y vas como de menos a más, es decir, al principio a lo mejor, o sea, influyes para ti, ¿no? O sea, para lo que tú quieres crear, después como que influyes hacia los demás y después pues haces un bien o, por lo que estoy entendiendo también, un mal en general, ¿no? Entonces, son como diferentes niveles, digamos, de conciencia. Es que en la plática voy de lo más a lo específico, de qué te va a servir a ti en tu vida. Y claro, a mayor nivel de conciencia, de hecho en la conferencia hablo de un punto clave. Cuando tú tienes un nivel de conciencia, tienes expansión. No solo expansión económica, no solo expansión emocional, no solo expansión de cualquier índole. Expansión en todos aspectos. Cuando una persona tiene conciencia, yo lo que pensé que iba a pasar con el COVID, dije, gracias a Dios, se va a expandir la conciencia. Sí, se expandió durante 15 días y se volvió a cerrar y se hizo más cerrada. Cuando tienes conciencia, sabes perfectamente bien que no solo eres tú y tus más allegados los que tienen que estar bien. Cuando tienes conciencia y la vida nos empujó a eso, poniendo el ejemplo de un edificio como este, estamos en un edificio, entonces empiezas a preocuparte por el de ahí arriba porque dices, oye, ya le dio COVID. No manches, entonces voy a poner toallitas sanitarias aquí a la entrada del edificio y alcohol y yo también voy a mandar desinfectar el elevador y el cloro y bla, bla, bla. Te preocupa el otro, al menos por interés de que no le pase a tus hijos y a ti. Eso nos empezó a pasar. Empezamos a tener conciencia de lo que le pasaba al otro por beneficio nuestro. La conciencia hace lo mismo, pero no cuando pasas la parte del beneficio propio. Cuando te empiezas a preocupar por yo sí tengo agua, pero aquel no tiene ni una gota. Entonces sabes perfectamente bien que equivale a la misma ecuación cuántica, que es física cuántica, antes hace 30 años se llamaba metafísica, ahora el nombre sexy es física cuántica. Sabes que es perfectamente medible y la ecuación que si le doy a aquel que no tiene nada de agua, es como si se lo diera a mi hijo, porque todos estamos en la misma red cósmica, en la misma red crística al que estamos unidos. Es cuando tienes expansión, cuando te empiezas a ocupar de lo que no es tu círculo más primario, ¿me explico? Y cercano, sino que empiezas a expandir todo lo que es tu conciencia y por ende expandes todo lo que es tu poder, todo lo que es tus beneficios, todo lo que es tu vida, todo lo que es tu salud. Y entonces empiezas a tener un diálogo con el universo. Me encanta esta parte. Ahora dime una cosa, Toño, si tú ahorita tuvieras a alguien enfrente, porque esto lo vamos a ver en la conferencia ya con las personas que hayan decidido ir, pero ¿qué le dirías al que tengas enfrente que todavía no toma la decisión para invertir dinero e ir a escuchar a estas personas maravillosas que nos hablan desde la experiencia? Es que, bueno, siempre he invertido gran parte de mi dinero en esto, siempre, porque es como decirles, bueno, deja de comer un mes, deja de comer 2 meses, y entonces cuando tengas alimento te vas a empachar y te vas a enfermar y a lo mejor hasta te mueres. Deja de comer 3 semanas, ¿no? Deja de beber agua. ¿Para qué quieres agua? ¿Para qué? Si lo hacemos sin pensar. Ahí está el agua y gracias a Dios todavía no llegamos al punto donde ya no va a haber esa agua. Pero ¿para qué tomas agua? ¿Para qué comes? Es como
el cerebro siendo el músculo más grande que tenemos los seres humanos y que yo creo que hay en todo el universo. No hay un cerebro, no hay una máquina y un músculo tan elástico como el que tenemos. Porque es interesantísimo también saber cómo el músculo va fortaleciéndose, como un músculo, como el bíceps. Deja de hacer ejercicio toda tu vida y en un día, cuando lleguen tus premuras o cuando llegue cualquier otro aspecto que quieras hacer todo el ejercicio que no hiciste en tu vida en una semana, a ver cómo te va. Exactamente igual. ¿Para qué comes? No comas en 3 semanas y espérate el día que comas y vamos a ver lo que te pasa. Es lo mismo, es parte de una alimentación y tiene que ser parte de una alimentación. Y ojalá que nosotros vayamos alcanzando el nivel de conciencia colectiva como lo existe en otros lugares donde es una alimentación y donde es parte fundamental de la evolución, tocando un poco lo que me dijiste hace rato, qué es bueno y qué es malo. Hay cosas que te hacen evolucionar y hay cosas que te hacen involucionar. Y todos lo sabemos, todos sabemos lo que es malo, de alguna manera u otra, lo queramos aceptar o no. Yo sé que si me tomo un trago de tiner, pues ¿tú qué crees que sea eso? ¿Bueno o malo? Así es. ¿Qué crees que pase si te tomas una botella de salsa extra picante en una noche? ¿Qué crees que sea eso? ¿Bueno o malo? ¿Qué crees que pase si entonces tú agredes a otra persona? Si tú le haces daño a otra persona, ¿qué crees que pase? ¿Sea bueno o malo? Pero no lo sabes hasta que no lo experimentas y hasta que no conoces las reglas. Sabemos lo de la botella de salsa picante porque a lo mejor algún día lo hicimos y amanecimos con una diarrea y con una acidez tremenda al otro día y enfermos. Sabemos que es malo. Tocar la lumbre sabemos que es malo porque nos duele. Pero también tenemos que saber las reglas del juego al que estamos enfrentándonos para saber qué es bueno y qué es malo, qué te hace evolucionar y qué te hace involucionar. Tú involucionas cuando te enfermas, cuando te tomas esa botella de salsa picante. Te involucionas, vas con el médico, dejas de trabajar, puedes ir hasta el hospital. Eso no es bueno, eso te hace retroceder en el tiempo, pierdes tiempo, energía, dinero, en fin. Entonces no son cosas buenas para nadie. Pero hay cosas buenas para tu cuerpo. Si tomas agua, si comes adecuadamente, si comes tus alimentos, es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que nos involucionan y que nos hacen evolucionar, y siempre va a ser así. Y de eso se trata, con la conciencia, saber qué te evoluciona y qué te involuciona. No gastar dinero, porque no es un gasto, es una inversión. No invertir dinero en este tipo de talleres, en libros, en alimento para otra área de nuestro cuerpo que existe y también está o desnutrida o está mal, es como no comer o como no beber e involucionar, desperdiciar, darle la espalda al hecho divino de por qué estamos aquí. Estamos aquí para evolucionar y ya no regresar, tocando un poquito el hinduismo a lo mejor, y ya no regresar a encarnarnos. Y es una evolución, todo te hace evolucionar o involucionar. Tenía yo un maestro que también una vez me acuerdo que fui a su taller y cobraba muy caro. Entonces uno dice, oiga, ¿no es usted muy espiritual? ¿Por qué cobra tanto dinero? Y me encantó su respuesta. No voy a decir su nombre, pero me encantó su respuesta. Me dijo, si supieras la cuenta en lo que te saldrían cada una de tus tonterías que has hecho en la vida, lo que te estoy cobrando es un diezmo, es una limosna. A comparación, si yo pusiera todo en papel, lo que has dejado, has perdido y has dañado. Le debes mucho más al universo que lo que me vas a pagar a mí. Y se tiene que cobrar porque hay un aspecto muy importante. Todo es energía. Todo tiene que costar. No puede haber nada gratis en la vida. Nada gratis puede haber.
Jesucristo decía, te voy a enseñar a pescar, no te voy a dar el pescado. Tienes que trabajar, te tiene que costar sudor, dinero, esfuerzo, ganas, despertarte, invertir, te tiene que costar. Es un intercambio con el universo. No hay gratis nada y no puede haber gratis nada. Todo son intercambios, todo es intercambio de energía. Y por eso se debe de invertir en cuestiones como esta. Pues yo te agradezco mucho, la verdad es que, bueno, ya estoy emocionada de escuchar tu conferencia, creo que es una gran bendición que seas parte de este equipo, Gracias. equipo que está trabajando en conjunto para generar conciencia en este mundo, para ayudarnos, para encontrar herramientas como personas, para dejar de echarle la culpa al otro y poder crecer desde la parte más fundamental del ser humano. Y bueno, pues aquí está. Gracias Toño por haber compartido este momentito con nosotros y bueno, pues ahí está. Yo estaré ahí escuchándote en primera fila, aprendiendo de todos y cada uno de los conferencistas que van a estar ahí ese día y sobre todo muy comprometida de que esto no sea una conferencia, esto es una experiencia donde definitivamente vamos a predicar con el ejemplo, que creo que es lo más importante, ¿no? Y creo que yo voy a ser el peor de todos porque hay unos de primer nivel, pero de primer nivel, de veras. ¿En serio? Mira, yo soy una firme convencida que todos somos parte de este engranaje. Por algo tenemos que aportar cada uno de nosotros en este maravilloso, pues en el universo en sí y en todos estos procesos. Y bueno, pues cada quien resonará con lo que tenga que resonar en el momento. Pero tienes razón, sí habrá gente muy experimentada, ya con un nivel de conciencia muy elevado y muy lindo. Yo me muero de ganas de ir a ver a Neil Donald Walsh. Sí. Yo me muero de ganas. Sí, la verdad es que es una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unas semanas y es un ser extraordinario. O sea, de verdad, lleno además de alegría y de luz. Eso está, lo trae ya en las venas, así es que pues sí, tendremos mucha gente muy interesante que escuchar, grandes maestros y bueno, yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros ahí los esperamos a todos este 19, 20, 22 y 23 de septiembre en el Camino Real de Santa Fe. Muchas gracias, Toño. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Maestro.